Seguimos transmitiendo a través de la Pampa Isla Latina, en este caso en el Poder Judicial de la ciudad de Villa Mercedes, para conocer un caso que revolucionó la ciudad y estamos aquí directamente con los fiscales. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, nos presentamos Marcelo Saldaño, fiscal adjunto de la Unidad de Gestión Fiscal. Sí, Maximiliano Baja Casino, coordinador de la Unidad de Gestión del Ministerio Público Fiscal. Bueno, yo soy Francisco Assad, soy fiscal de instrucción número 1 provisorio. Y bueno, en el presente caso, en el día de la fecha, hemos tenido una audiencia de formulación de cargos respecto de un hecho que sucedió el día 12 de marzo de este año, aproximadamente a la medianoche, en una casa ubicada en barrio La Ribera, más precisamente en la manzana 7191, casa 14, donde falleciere la menor Abril Fernández, de 11 años de edad. En el presente hecho fue un incendio que nosotros hemos acreditado que ha sido intencional por pericia de bomberos. Ese incendio ha producido la muerte de esta menor, que es una menor que poseía una discapacidad, es decir, tenía un síndrome que se denomina anomalía del par 8 cromosómico, que produce ciertas dificultades tanto motoras como psíquicas. Este hecho ocurrió en horas de la medianoche, un incendio incidental causado por la imputada, que es Sonia Lara, a quien hoy le hemos formulado cargos por los delitos que nosotros entendimos encuadrados en su conducta, que es el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo, es decir, por ser su hija, y por alevosía, esto es, por haber actuado de una manera insidiosa y sobreseguro cuando la hija se encontraba durmiendo. A lo largo de la investigación, de la averiguación preliminar, que este hecho, como acabo de decir, fue hace un mes, hemos ordenado innumerable cantidad de pericias, entre ellas la pericia de bomberos, que nos determinó fehacientemente que el incendio fue intencional, como así también las pericias toxicológicas sobre la menor y la autopsia hecha por el médico forense, el doctor Lafourcade, en el cual precisamente respecto de la pericia toxicológica, el dato más relevante es que dio positivo a la presencia de monóxido de carbono en sangre, es decir, lo que se denomina carboxihemoglobina, que significa que la niña tuvo un inicio de intoxicación, lo cual nosotros acreditamos como que es la causa de la muerte por broncoaspiración, es decir, este inicio de intoxicación, es decir, la reducción drástica del aire y la emanación de gases tóxicos produjeron que la menor se broncoaspirara, también teniendo en cuenta que era una menor que por su patología base era una menor muy proclive a este tipo de episodios de broncoaspiración. Así que bueno, hoy fue la formulación de cargos, solicitamos una medida de coerción de prisión, pero teniendo en cuenta que la imputada se encuentra cursando un estado patológico psiquiátrico, lo cual no nos permitía o no le permitía al médico forense, en este caso el doctor Mayor, asegurarnos que se pueda estar conservada su seguridad tanto física para ella como para terceros en el servicio penitenciario o en una comisaría. Esa medida de coerción, esa prisión va a ser cumplida en su hogar, y hemos solicitado también la presencia, es decir, la aplicación de la pulsera electrónica para controlar esa prisión en su hogar. Esto quiere decir que es esa patología esté vigente, es decir, que llegado a una estabilización en el sentido psiquiátrico, nosotros vamos a solicitar inmediatamente que la prisión sea cumplida en el servicio penitenciario. Esta medida fue ordenada el día de hoy por el doctor Ortiz, a pedido nuestro, por el plazo de 4 meses. Señor doctor, si quieren agregar. ¿Quieren preguntar? ¿Ella en algún momento reconoce lo que hizo? ¿Habló con ustedes? ¿Habló con los funcionarios judiciales? No, ella, como toda persona imputada de un delito, tiene la potestad de declarar o no, así que su insilencia pueda ser interpretada en su contra. No ha en ningún caso manifestado que quiera hacer uso de ese derecho, que es brindar declaración. Por lo tanto, no hay declaración alguna que haya realizado y nosotros no tenemos potestad alguna para hacerles preguntas o intentar entrevistarnos hasta que ella no manifieste la intención de querer hacerlo. ¿Y había algún antecedente de algo similar, de algún intento contra su propia hija y demás? Cuando hablamos de algún antecedente, si es de violencia de la madre hacia la mujer, sobre la niña no. Existían antecedentes de expedientes que se tramitaron ante el juzgado de familia, en el cual se estaba debatiendo
el régimen de visita y lo que eran situaciones de violencia, pero existente entre las parejas, nunca siendo la menor víctima de la violencia. ¿Y la mujer tenía a su cargo la hija, la potestad de tener a la hija? La tenencia la tenía a cargo la madre, y el día viernes anterior al hecho, la justicia, el juzgado de familia, había ordenado un régimen de visita en el cual establecía la potestad que cada sábado de por medio el padre retiraba a la menor, lo podía llevar a su casa a estar y le podía ese día devolverla el domingo, y ese día sábado fue el día en donde se hizo por primera vez, se cumplió con este régimen de visita. O sea, estaba bien, tenía ella la tenencia ese día, estaba habilitada. Sí, estaba, en eso estaba todo bien. ¿Cuál es la enfermedad que tendría esta señora, doctor? Nosotros consideramos que no tiene ninguna enfermedad. Está teniendo un padecimiento, es decir, tiene un diagnóstico psiquiátrico en donde habla de una profunda depresión. Voy a comentar un poco para entrar en el tema como corresponde. Desde que esta persona sucedió el hecho, estuvo mucho tiempo internada en el hospital de la ciudad de Villa Mercedes, en el cual no solo se hacían las curaciones de las quemaduras internas y externas que tenía, sino también se le estaba dando una contención y un acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Nosotros todo lo que se iba haciendo íbamos solicitando informes, o sea, nosotros teníamos un informe psiquiátrico elaborado que decía que esta persona corría un grave riesgo para sí o para terceros, podía atentar en contra de su vida, que venía cumpliendo el tratamiento psiquiátrico correspondiente, pero que era un elemento fundamental la contención familiar para que cumpliera con el tratamiento y de tal manera evitar que esta persona se quitara la vida. En base a ese informe psiquiátrico, nosotros nos entrevistamos con el psiquiatra del Poder Judicial, que es el doctor Mayor, y cuando en el día de ayer procedimos a detenerla, lo primero que hicimos fue una entrevista con el psiquiatra para que el psiquiatra nos determinara primero si esta mujer se encontraba ubicada en tiempo y espacio. Esto significa si tenía en ese momento la capacidad de comprender lo que nosotros íbamos a imputarle, es decir, lo que nosotros íbamos a manifestar de qué es lo que hacía, cuál era el tipo penal y cuáles eran las pruebas, en donde el psiquiatra efectivamente nos dijo que sí, estaba ubicada en tiempo y espacio, es decir, tiene la capacidad de entender. También nos dijo que dado los diagnósticos que tenía y dado la recomendación, era muy peligroso que se encontrara alojada en una comisaría o en el servicio penitenciario, fundamentalmente por la necesidad de darle la contención familiar recomendada. Ante esto, y entendiendo que nosotros, más allá de investigar un hecho y solicitar una pena a toda persona que sea responsable o culpable de un hecho delictivo, debemos también velar por la integridad física de esa persona, es que se toma la decisión de pedir una prisión domiciliaria. Con la prisión domiciliaria nosotros podemos garantizar que esta persona no va a eludir el accionar de la justicia, que es el fin que tiene toda medida cautelar, y a la vez podemos garantizar o tratar de garantizar la integridad física de esta propia persona, de la propia imputada. Es en base a eso que el doctor Assad en el día de hoy solicitó la prisión preventiva, que la misma sea cumplida en su domicilio, es decir, la prisión domiciliaria, habiendo el doctor Ortiz otorgado la misma por un plazo inicial de 4 meses. ¿Y queda a cargo de algún familiar o algo? Porque el mismo ella riesgo... tiene una contención familiar directa de su familia, que son los que han asumido un compromiso en cuanto a velar por la integridad física y fundamentalmente por el cumplimiento del tratamiento psiquiátrico ordenado. Además, nosotros estamos en un control permanente de que ese tratamiento se cumpla, de cuáles son las condiciones, y si en algún momento esta situación cambiaría, es decir, si el diagnóstico psiquiátrico nos determina que ha mejorado y que se encuentra, por lo tanto, en condiciones de cumplir esta prisión preventiva que hemos dicho nosotros en el servicio penitenciario, inmediatamente es lo que solicitaríamos. Dice que ayer le consultaron a Diego Mayor, el psiquiatra, si la mujer estaba ubicada en tiempo y espacio. ¿Y qué le responde? Que sí. No escucho. Sí, que efectivamente está ubicada en tiempo y espacio. Es necesario entender que las patologías pueden derivar en
una incapacidad permanente, es decir, son personas inimputables y por lo tanto la ley no puede castigarla porque no comprendieron la gravedad del hecho ni las consecuencias jurídicas que tenía ese hecho. Pero también existen incapacidades transitorias, que es en ese momento y dadas determinadas circunstancias especiales no poder comprender en ese momento, ese día, en esa hora las circunstancias. Nosotros partimos de la base que desde el momento del hecho ella tenía plena capacidad, por lo tanto es imputable, por eso queríamos hacer la formulación de cargos correspondiente, pero también queríamos saber si en base a el tratamiento psiquiátrico que se le había otorgado, estaba ella en condiciones de afrontar lo que es la formulación de cargos. Una formulación de cargos, para que todo el mundo lo entienda, es el momento en donde el Ministerio Público Fiscal concretamente le dice a una persona cuál es el hecho que nosotros consideramos que hizo, cuál es la calificación legal que le corresponde a dicho hecho y cuál es la prueba que tenemos para haber efectuado esa imputación. Si una persona no se encuentra en capacidad de comprender lo que nosotros le estamos diciendo, indudablemente no tiene sentido, por razón de ser, hacer esa audiencia. Por eso es que en forma previa buscamos el asesoramiento de las personas que saben sobre la materia, nos dijo que estaba ubicando en tiempo y espacio, por eso formulamos la audiencia de imputación de cargos el día de hoy. Usted habla del tratamiento psiquiátrico y psicológico que recibió luego del hecho. Luego del hecho. Porque anteriormente tenía impuesto también que por una medida judicial que tenía que seguir un tratamiento psicológico. Sí, Psicológico. Que no lo seguía. Sinceramente, son todas tareas de estudio y de investigación que estamos realizando. A nosotros, como consecuencia directa, es el informe que tenemos de los tratamientos psicológicos y psiquiátricos que el Policlínico Regional le estaba brindando en el momento que ella estaba internada, que es el que queríamos asegurarnos que este tratamiento psiquiátrico no estuviera impidiendo el comprender en el momento del día de hoy. Y insisto en separar lo que es la capacidad, o sea, la inimputabilidad, la responsabilidad penal del hecho, que nosotros desde el primer momento sabíamos que era plenamente capaz y por lo tanto es imputable, de que momentáneamente y dado un tratamiento psiquiátrico pudiera o no comprender esa audiencia. Hay dos distinciones bien claras y precisas. Doctor, entonces si la mujer entendió lo que estaba haciendo al momento de incendiar la casa, ¿cuál es la hipótesis que manejan? ¿Por qué lo hizo? Nosotros claramente hablamos de que hay un homicidio. Cuando hay un homicidio estamos hablando de un dolo, que es la intención de matar. Nosotros determinamos por el comportamiento que ella desarrolla que indudablemente tenía dolo e intención de matar a su hija. Las razones de los por qué indudablemente son materia de investigación. Es difícil ingresar en la mente humana, llegar a la conclusión de cuál fue el motivo que lo llevó. Nosotros podemos determinar que el comportamiento desarrollado era tendiente a causar la muerte y que ese plan desarrollado fue efectivo porque causó la muerte de este niño. ¿Puede estar relacionado con el hecho que los días previos, 2 días antes, la nena había empezado a visitar al padre? Es una de las hipótesis. Ahora, la relevancia jurídica en el motivo, nosotros en este caso en particular, no nos afecta a la imputación ni a la conducta que nosotros describimos. Nosotros hemos logrado demostrar con un grado de certeza, según mi criterio, de que el comportamiento por ella desarrollada era tendiente a causar la muerte y que efectivamente ese comportamiento fue el que causó la muerte. Esto es la intención de matar. El por qué quiso matar o cuál era el móvil, si era un móvil producto de esta medida o producto de otras, lo desconozco. Esto sería entonces, su intención era entonces, según la hipótesis, ¿no?, matar a la nena y no hacerse daño a ella, digo, porque ella estaba ahí. Es una descripción del hecho que hicimos. Ahora, la conducta jurídicamente relevante fue el haber prendido fuego, el haber encerrado, el haber trabado las puertas, el haber realizado el comportamiento que afecta a la integridad física de un tercero, no la propia integridad de ella. No existe dentro del Código Penal el delito de tentativa de suicidio.
Entonces, jurídicamente para nosotros no es relevante si ella intentó o no intentó suicidarse en cuanto a la calificación legal del hecho. Bien. Sí hay una descripción, y de hecho el doctor Assad claramente la efectuó, en la cual fue el comportamiento de ella, de las heridas que ella tenía, que se autoinfligió, pero jurídicamente para el tipo penal no es relevante. Muchas gracias. Bueno, así ha pasado directamente desde el Poder Judicial de la ciudad de Villa Mercedes.